Buenos días, amigos televidentes de NTV y de Diario El Norte. Regresamos a las entrevistas, esta vez con pulso electoral, y ya tenemos a nuestro primer invitado, es David Rosero, precandidato a la Asamblea Nacional por Unidad Popular, que lo hemos invitado aquí para hablar sobre la expectativa que se tiene en el ámbito político. David, un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios y bueno, listos ya para un nuevo proceso electoral. Muchas gracias, Robinson. Muy buenos días. Un saludo cordial a la distinguida audiencia en Imbabura y en el Ecuador de NTV. Nosotros, luego del proceso de la muerte cruzada, establecimos que es necesario en este periodo de transición de 2 años que duraría el gobierno y la Asamblea Nacional, impulsar una candidatura a la presidencia que la habíamos ya mantenido hace 2 años, que fue la candidatura de Yacu Pérez. Y en ese sentido, hoy, mediante una gran alianza de partidos, pero sobre todo de organizaciones sociales, establecimos la necesidad de impulsar esta alternativa en función de unificar a los sectores del centro a la izquierda del espectro ideológico para el tema de la presidencia de la República, y de esta forma también ir definiendo precandidaturas a la Asamblea en las diferentes provincias del país en torno a la propuesta de Yacu Pérez. ¿Yacu Pérez es la mejor opción? Bueno, nosotros creemos que hace 2 años prácticamente robaron las elecciones, como lo dice mucha gente. Él debió pasar a la segunda vuelta, otra hubiese sido la historia del país, me parece, y mucha gente lo considera así, y en ese sentido la propuesta medioambiental, ecológica, pero también sumada a los problemas a resolver del tema de la inseguridad, el tema de mejorar las condiciones de vida, son elementos que muestran una candidatura amplia que puede generar consensos y acuerdos. Tiene mucho apoyo de sectores sociales, Yacu, eso va a ser muy importante a la hora de cualquier resultado, David. Está la Unión Nacional de Educadores, están los sindicatos de trabajadores, están las federaciones estudiantiles nacionales de universitarios, de secundarios, está franjas importantes del movimiento indígena, sectores ecológicos, ambientalistas, colectivos de mujeres, dirigentes barriales, comerciantes minoristas y sobre todo sectores sociales y ciudadanos que no necesariamente tienen partido político, pero que se vienen sumando de forma entusiasta. Este domingo estuvo aquí Yacu Pérez también en la ciudad de Ibarra, recorrió algunas localidades, hicimos una gran asamblea en el Coliseo de la UNE y obviamente se determinó el tema de continuar impulsando la candidatura y también algunos nombres para el tema de la Asamblea Nacional. Justamente para la Asamblea Nacional su nombre suena con fuerza. ¿Es usted o va a ser el candidato o está a nivel prepo? Bueno, se ha planteado en el acuerdo nacional por parte del propio Yacu Pérez que aquí en Imbabura podamos liderar, encabezar la lista de asambleístas, así como en otras provincias distintas fuerzas. En ese sentido, nosotros tenemos una amistad importante con Yacu, no solo desde el punto de vista ideológico, sino en el tema de la defensa de los derechos y de los sectores sociales. Él fue encarcelado, yo fui encarcelado en algún gobierno anterior por defender los derechos, en mi caso del magisterio, en el caso de Yacu del agua. Partimos de una trayectoria de dirigencia social importante, pero sobre todo esta unidad tiene que ver con avanzar más allá y por eso se ha convocado a distintos partidos y movimientos, a organizaciones para impulsar esta minga por la vida. ¿Quién sería la segunda o el segundo precandidato? Bueno, están algunas compañeras mujeres, también están compañeros hombres también considerados, está la dirigente indígena Pachaterán, de Otavalo es Pacha, ¿no? Defensora de la educación intercultural bilingüe, está Rocío Yepes de Despertar Universitario, dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Norte. Que era suplente de Fernando Villavicencio. Fue ya ella asambleísta nacional, ganó la curul y ha mantenido una posición, digamos, diferente en torno a la persona que usted ha mencionado. También está Henry Guatemala, el presidente de la UNE, hay otros hombres y mujeres muy valiosos y lo que buscamos es impulsar todo este proyecto unitario con también conversaciones que se tendrán con las otras fuerzas que conforman la alianza de la Minga por la Vida en la presidencia de Yacu Pérez. David, ¿cree usted que fue lo mejor que hizo el presidente Lasso haber disuelto la asamblea? Bueno, me parece que el presidente no logró comprar la mayor cantidad de asambleístas y
obviamente en una acción desesperada tomó el tema de la muerte cruzada, una vez que ya estaba definido el juicio político. Lamentable la actuación de algunos asambleístas de Imbabura, estimado Robinson, la gente los juzgará, yo creo, en las próximas elecciones, si tienen la cara de presentarse, porque muchos que venían con un discurso social, democrático, luego empezaron a defender al gobierno, las canonjías o los intereses de poder. Me parece que el gobierno falla cuando luego de la vacunación, que fue exitosa, hay que reconocerlo así, prácticamente se olvidó de lo social, se olvidó de combatir la inseguridad y se olvidó realmente de, con los recursos que los tiene el gobierno en la mano, empezar a invertir. Una estadística compleja es que apenas el año anterior se ejecutó el 60% del presupuesto y tú sabes, Robinson, que si no se gasta, no se invierte, esos recursos vuelven al Ministerio de Economía. Ahí hay problemas en vialidad, hay 400 millones de deuda a los GATS, hay falta de medicinas en los hospitales, falta el tema de infraestructura y presupuesto en el tema educativo. Hay los recursos que producto de los impuestos nos sacó del bolsillo el gobierno, pero no ha habido la capacidad de inversión y eso ha generado, más los escándalos de corrupción, un descrédito del régimen. David, ¿cómo seducir a nuestros electores, a las personas que van a votar el 20 de agosto, para no cometer los mismos errores que por ahí se cometió en periodos anteriores? Bueno, en primer lugar me parece que los asambleístas quedaron en deuda con el pueblo imbabureño y no queda más que un rechazo a aquellas personas que tuvieron la oportunidad y no pudieron cumplir. Y yo creo que es necesario regresar a ver la trayectoria social de hombres y mujeres que han estado en la lucha social en los diferentes aspectos de la vida. Pero nosotros directamente planteamos en este corto periodo de transición 2 proyectos de ley puntuales. Uno que tiene que ver con el tema de la reducción de las tasas de interés mediante un proyecto de ley que implique que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera regule los costos de los créditos a estándares de forma latinoamericana e internacional. El Ecuador tiene una de las tasas bancarias más grandes y que eso no ha permitido el desarrollo de los sectores sociales. De hecho, hay proyectos ya presentados, pero que no han existido la voluntad política de tramitar este tema para el acceso a crédito a mejores tasas de interés. Y el segundo, que tiene que ver con el tema del combate a la inseguridad, que no significa armarnos y establecer una suerte de Rambos para una sociedad más violenta, sino resolver las causas de la problemática social, que son la inversión en educación, en salud, en el área social principalmente, mediante proyectos de ley que vayan a cumplir la Constitución, que establece el 6% del PIB para educación, el 4% del PIB para salud y lo que tiene que ver para las áreas sociales. Eso yo creo que si conjuntamente con Yacu se logra hacer esas 2 cosas en el área social, educación, salud, el tema del combate a la inseguridad, el tema de las tasas de interés bancarias, se haría un papel importante. ¿Cómo ve usted el número de candidatos que hay para un gobierno de 18 meses? Bueno, me parece que la derecha en estas elecciones se presenta sumamente fracturada. Hay como 5 o 6 candidatos de esa tendencia. Quién sabe que al final del día terminen como 8. En la tercera vía, que se ha denominado la candidatura de Yacu Pérez, abarca todo lo que es el espectro del centro, a la izquierda política. Entonces me parece que hay buenas condiciones. Una encuesta colocaba en estas últimas días a Yacu Pérez en el segundo lugar, con tendencia al crecimiento, y en ese sentido nosotros estamos seguros que lo que pasó hace 2 años no va a volverse a repetir, toda vez de que las organizaciones sociales necesitamos una alternativa para enfrentar estos problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. David, en 18 meses, que es el tiempo que le resta al nuevo presidente, a la nueva asamblea, ¿se podrá acomodar el país, cree usted? Yo planteo, y soy pragmático en eso, Robinson, 2 cosas. El tema de la inversión en el área social y el tema del combate a la inseguridad, que tiene que ver precisamente con resolver los principales problemas del país, que son la falta de empleo, la falta de oportunidades en torno al tema social. Y ligado a todo esto del acceso al crédito en mejores condiciones, sería 2 cosas puntuales que el presidente las puede hacer, englobadas en la atención a la seguridad, al área social, y el tema de la inversión en el área del tema de la seguridad. Me parece que esas 2 cosas son puntuales y podemos avanzar
en esa minga con diferentes sectores sociales. La diferencia será que el gobierno de Yaco Pérez vendrá acompañado de la movilización social para que se esté vigilante que se cumpla el plan de gobierno. ¿Cómo ve usted el método? ¿No se va a tener la mayoría en la asamblea, sea cual sea el presidente? Yo creo que, mire, si Yacu ya acaba de lograr un consenso para unificar a 4 fuerzas políticas, a varias organizaciones y movimientos sociales, lo mismo debe replicarse ya en el gobierno. Necesitamos un acuerdo mínimo. Yo creo que se va a coincidir con muchas otras posiciones ideológicas en que los dos principales problemas son el tema de la seguridad y el tema social, económico a resolver. Y en función de eso yo creo que están llamados a sumarse a esta gran minga diferentes sectores sociales que tengan o no un partido, una afiliación. Lo importante es la lucha por las causas. Y finalmente, estimado Robinson, nosotros apuntalamos el sí a la consulta por el tema del Yasuní, que ha sido una lucha que en el caso de la provincia de Imbabura, desde que estábamos en el tema universitario, cogíamos las firmas hace 10 años. Entonces, y coincide, y yo creo que eso le da una fuerza a la propuesta ambiental, ecológica, en el tema de zonas que hoy mismo tienen esa conflictividad, INTAG, en el tema de Buenos Aires, y que hemos recogido conjuntamente con el alcalde Yomar Ceballos, con movimientos ambientalistas, indígenas, que fuimos protagonistas de los procesos de lucha social y ahora apuntamos a ser gobierno. David, para finalizar, ¿cómo está su agenda el día de hoy? ¿Cómo va a estar toda esta semana? Bueno, nosotros tenemos algunas reuniones con organizaciones sociales, un poco planteando, explicando a la gente por qué es que existen nuevas elecciones, por qué se da este periodo de transición de la muerte cruzada y estableciendo una alternativa, pero también siendo bastante pragmáticos en el sentido de señalar que serán 2 propuestas puntuales que se puedan hacer en el tiempo de gobierno que resta, preparando un proceso amplio de debate con las diferentes organizaciones sociales, recogiendo también las necesidades y obviamente logrando estructurar alianzas con diferentes sectores, personalidades y organizaciones a nivel de la provincia. Ya listo, muchas gracias David, y las puertas abiertas de Diario El Norte y en TV para cuando ya empiece oficialmente la campaña. Muchísimas gracias Robinson, un abrazo a la distinguida audiencia del Norte TV. Ya, de esa manera concluimos nuestras entrevistas el día de hoy, martes 30 de mayo. Regresamos el día de mañana.